Gracias, hermano Danilo. Voy a pedirles, por favor, que tomen las Sagradas Escrituras y vayan al libro de Hebreos. Al capítulo 11. Aprovecho para recordarles que el próximo domingo iniciamos una nueva serie de mensajes del libro de Lamentaciones. Así que les invito para que esta semana lo puedan leer. Vamos a leer específicamente el versículo 7. Ustedes pueden leer todo el capítulo luego. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de toda gloria, en esta mañana vengo delante de usted, Señor. Pongo mi corazón y mi alma en sus manos para que su guía, la guía de su Santo Espíritu pueda estar conmigo en cada palabra pronunciada, en cada gesto realizado, en cada tono, Padre, en que se diga la palabra. Te ruego que a través del mensaje de hoy, de la exposición de tu palabra, tú nos edifiques, nos exhortes, nos redarguyas, nos reprendas, nos consueles, nos animes, nos santifiques en tu palabra. Concédeme, Señor, humildad para predicar. Y que pueda con los ojos de humildad, Padre Santo, ver a tus redimidos con mucho respeto, con amor. Lléname de humildad y quítame todo orgullo, toda fanfarronería, toda altanería. Lléname de humildad, Padre. Y también dale humildad al que escucha, para que con su corazón abierto y sin orgullo escuche tu palabra y la atesore en su corazón y sean hacedores de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé. La palabra de Dios en Hebreos 11, el capítulo que hemos leído, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Luego dice, más adelante, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En todo el capítulo se mencionan personas que por la gracia de Dios fueron hombres y mujeres de fe, como algunos les llaman, héroes de la fe. Entre ellos se menciona a Noé. De hecho, Noé es el tercero en esa lista de menciones. Se menciona primero a Abel, luego a Enoc, y el tercero en esa lista es Noé. ¿De quién me gustaría, Noé, que estudiáramos un poco en los próximos minutos y aprendiéramos algunas lecciones de fe y del concepto de fe en nuestras vidas? El padre de Noé fue Lamec, quien le puso este nombre que quiere decir consuelo o descanso. Noé significa eso. Lamec dijo de su hijo cuando nació:
Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. No se menciona nada más de Noé hasta que tenía 500 años. De hecho, es el último de los padres longevos. Según leímos en Génesis, Dios decretó que la edad sería reducida. Después del diluvio ya la gente, hermano, no tiene esa edad que tuvo Noé. Los días de los seres humanos se acortaron. En los tiempos de Noé, cuando tenía esta edad, la maldad de los hombres fue tanta que Jehová dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Imagínense. Dios se propuso esto al ver la degradación moral del hombre. El pecado era la carta de presentación de los seres humanos. La impureza y la inmoralidad eran evidentes. Ya no había dignidad ni temor a Dios. La contaminación del pecado había endurecido los corazones de los hombres y Satanás se regocijaba al ver la conducta degenerada de los seres humanos. No estoy describiendo el siglo XXI, estoy describiendo la humanidad en los tiempos de Noé. No obstante, pareciera que estamos en una generación tan depravada como en los días de Noé. Antes, hasta una mirada se pensaba, se meditaba, una mirada de seducción o de un visto bueno de una señorita. Hoy, hermanos, hay personas que se dedican a lo más íntimo públicamente. Se ha perdido el respeto por las cosas que Dios ha hecho, por la moralidad, por la intimidad. El mundo está totalmente degenerado y perdido. La avaricia, la codicia, la envidia, los pleitos, el odio, el deseo de humillar a otro que es hecho a imagen y semejanza del Señor, está a la orden del día. Las palabras ofensivas de unos a otros solo por desacuerdos, no se dan cuenta que el otro está hecho a imagen de Dios. Pleitos, iras, contiendas, estafas, mentiras y cosas ilícitas. Bueno, así como hoy o peor eran los tiempos que Noé vivió. Pero la gracia de Dios llegó a Noé y el Señor lo escogió para algo muy especial: conservar la raza humana y el resto de las especies. Dios lo eligió para eso. Y Dios se le presentó y se le reveló para esa misión, magna misión, una misión enorme. Se iba a conservar la humanidad por él y por su familia, por su fe. Es importante señalar que Dios escogió a Noé. Así está claro en el relato bíblico. Y Dios lo escogió, pero no por eso vamos a dejar de decir otras cosas. Dios escogió a Noé, un hombre de convicción, no un escéptico, dubitativo. Dios escogió a un hombre con determinación, no a un cobarde. Dios escogió a un hombre de fe, no a un hombre lleno de dudas. Dios escogió a un hombre sincero,
no un mentiroso. Dios escogió a alguien que le temía a Él, no a alguien sin afecto natural o a un implacable. Dios escogió a un hombre justo y perfecto en sus generaciones, como lo dice la Biblia. Un hombre que caminó con Dios, un hombre que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Pero sí, Dios lo escogió a él. Noé no era como los de su generación. Noé era diferente a los de su generación. Y aunque en los días de Noé no existía o nunca se había mencionado el apodo de cristiano, cabe señalar que los cristianos y los hombres y mujeres de fe tampoco somos como los de nuestra generación. No podemos decir que somos hombres y mujeres de fe, creyentes, hijos de Dios, si somos como el resto de hombres degenerados. Hombres y mujeres, pues, a eso me refiero. Somos hijos del Dios vivo y verdadero y hemos entregado nuestra alma y nuestro corazón a Él para que nos limpie de toda maldad. Y dedicamos nuestra vida en conocerlo y adorarlo y honrarlo. Noé no era como los de su generación. Quiero decir algunas cosas en cuanto a Noé. Primero, Noé creyó a la palabra de Dios. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque queremos aprender fe de aquellas lecciones de fe de aquellos hombres mencionados en Hebreos 11 como personas de fe. Y Noé en primer lugar creyó a la palabra de Dios. En el versículo 13 del capítulo 6 de Génesis, Dios le revela a Noé lo que va a hacer. He decidido el fin de todos serles, porque la tierra está llena de violencia. En Génesis 6:13, perdón si dije otra cita. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Qué hizo Noé con estas palabras? Las creyó. Cada palabra que Dios le había comunicado, Noé la creyó. Y no tenía ninguna duda de que esto iba a suceder. Bendito sea el Señor, el ser humano. Cualquiera entre nosotros, claro que sí, tiene la facultad de creer. Esta facultad fue otorgada por Dios divinamente. De tal manera que si vemos los noticieros y nos dicen que viene un funesto huracán y que tenemos que abastecer nuestros hogares con víveres, vamos a notar que los supermercados y las abarroterías se llenan y se aglomeran, las pulperías, los mercaditos, todo se termina. Al final puede ser que solo haya habido una leve lluvia y ningún huracán. Pero vamos a los supermercados y compramos de todo porque creímos en la palabra de los periodistas o de los que pronostican el tiempo, del Centro Nacional de Huracanes o Internacional de Huracanes, de lo que sea. De pronto aparece aquí en cualquier lugar del mundo un nuevo candidato presidencial haciendo muchas promesas de campaña. Y ya sea porque es de nuestro agrado, de nuestro color o de nuestra tradición o por lo que sea, le creemos y votamos creyendo en que cumplirá sus promesas. Y prontamente nos damos cuenta, y nos hemos dado cuenta 11 veces desde que yo nací en Honduras, que fue pura demagogia para ganar votos y seguidores. Pero nunca construyó la carretera o la escuela que prometió. Nunca hizo lo que dijo que iba a hacer. Pero ¿saben por qué le damos el voto a los políticos?
porque creemos en la palabra de los políticos. Incluso hay gente, y a muchos les ha pasado, que se les acerca a un completo desconocido con una historia sacada de un libro de tragedia y le solicita ayuda económica y se la cree de tal manera que, movido a misericordia, hasta va al banco y ayuda con unos lempiras, para luego darse cuenta que era un estafador. La gente le ayuda a los estafadores. ¿Saben por qué? Porque creen en la palabra de los estafadores. Más, muchas veces el enemigo tentador susurra al oído, diciendo que podemos hacer tal o cual cosa y que esto no va a perjudicarnos. ¿Y saben qué? Muchos caen en la tentación y en el pecado. Como Eva. No, si no te va a pasar nada. ¿Y saben por qué caer en el pecado? Porque le creen a la palabra de Satanás. Eva le creyó. En fin, creemos en las palabras de los doctores, aunque los doctores no son infalibles. Creemos en lo que nos dicen los abogados, aunque los abogados no siempre dicen la verdad. Creemos en lo que nos dice un vendedor, aunque muchas veces sabemos que no nos está dando toda la información. Creemos en el electricista, en el fontanero, en todos creemos, confiamos, porque tenemos la facultad de creer. Pero paradójicamente, nos cuesta creer en la palabra de Dios. Vea qué contradictorios son. Nos cuesta creer al Rey de todo el universo. Nos cuesta creer las promesas y las verdades contenidas en el sagrado libro por pura necedad. Muchas gracias, hermano. Hay que decirlo, no con el ánimo de ofender, sino de que se entienda que hay ignorancia más grande es creer a la palabra del hombre y dejar de creer en la palabra de Dios. Hay muchos que creen más a los hombres por la palabra de los hombres que la palabra de Dios. Hermanos, y crean, son ridículos. Stephen Hopkins, ese gran científico, hay gente que le creía a él las cosas que puso en su libro. ¿Saben qué hizo este hombre de los cerebros más prominentes, se conoce de la historia? Él pidió, creo que a la Universidad de Cambridge, que le alquilaran, que le prestaran para hacer una fiesta, pero nadie se iba a enterar de esa fiesta. Y él celebró solo la fiesta. Y luego le anunció que era una fiesta para los que viajaban en el tiempo. Es decir, si alguien se da cuenta y viaja en el tiempo, va a ir a esa fiesta. Y él lo hizo convencido. Y hay gente que cree que un día alguien va a llegar a esa fiesta. El cerebro más prominente de nuestra época. Y no queremos creer al Dios vivo y verdadero. Gracias a Dios que Noé sí le creyó a Dios. Y en una lección de fe debemos de imitar en este caso a Noé y poder creer íntegramente a la palabra de Dios. En este caso deberíamos, en esta circunstancia o en este aspecto deberíamos ser como Noé, aunque nos tilden de ridículos e ignorantes. Tenemos que creer a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inefable, perdón, es infalible. Es decir, todo lo que ella dice, así es. Todo lo que dice que pasó, así es. Y todo lo que dice que vendrá, así es. Es infalible.
todo se cumplirá, hermano. Debemos de ser como Noé, que al escuchar la voz de Dios cree 100%, el 100% de estas afirmaciones, de sus promesas, es decir, de todo lo que escucha, sus consejos y sus verdades divinas. De tal manera que si la palabra de Dios dice que somos el templo del Espíritu Santo, los que creemos en Él, yo lo creo. Si la palabra de Dios dice que Cristo murió por mi pecado, yo lo creo. Si la palabra de Dios dice que Cristo resucitó de los muertos, yo lo creo. Si la palabra de Dios dice que el Cristo resucitado ascendió y hoy está sentado a la diestra de Dios, yo lo creo. Y si la palabra de Dios dice que Cristo volverá por segunda vez por los suyos, por nosotros, yo lo creo. Creo, así como Noé, a la palabra de Dios. Debemos creer a la palabra de Dios. Y no tenemos que tener duda de lo que Dios dice. Dios dijo que destruiría a los hombres y Noé lo creyó y Dios lo hizo. Pero Dios no lo hizo porque Noé le creyó. Dios lo hizo porque lo había determinado que iba a hacerlo. Dios le dijo a Noé que iba a traer un diluvio. Y miren, hermanos, se lo dijo cuando no había nubes en el cielo, cuando nunca había llovido. Pero Dios le dijo que ahora iba a llover. Dios se lo dijo cuando el sol ardía. Y Noé le creyó. Noé le creyó. A Noé no le importaba si lo que estaba escuchando era algo como muy difícil que sucediera. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios. Y a la palabra de Dios no debemos de ponerla en tela de juicio. Noé tenía la certeza de que él esperaba un diluvio y estaba convencido del diluvio que aún no veía. Usted, amado hermano, amada hermana, los que oyen, creen de todo corazón a la palabra de Dios. Bueno, para creer a la palabra de Dios hay que conocerla. En los tiempos de Noé no habían Biblias, ningún manuscrito. No existía Génesis, nada. Dios se revelaba de otras maneras. Hoy es a través de las Sagradas Escrituras. Es ahí donde conocemos la palabra de Dios. Pero no solo por los mensajes que se predican desde el púlpito, sino también por aquel tiempo en el que Dios nos ilumina a cada uno de nosotros, según el designio de su voluntad, cuando estamos hambrientos y sedientos, estudiando su palabra en la intimidad de nuestro hogar. Solo Él y nosotros. El problema del cristiano en estos días es que decimos que sí creemos a la palabra de Dios, pero no nos esforzamos un ápice por conocer la palabra de Dios. ¿Qué clase de fe es esa? Que dice que crea la palabra de Dios, pero ni la lee. No tiene un interés por aprender de ella. ¿Qué clase de fe es esa? Es una muy alejada a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Además de creer a la palabra de Dios, segundo lugar, Noé obedeció a la palabra de Dios. Quiero que leamos algunos versículos del capítulo 6 de Génesis. Versículo 14, Dios le da una orden de Génesis 6 a Noé. Y en Génesis 6:14 le dice: hazte
un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Eso le dijo Dios. Qué lindo es recibir órdenes de Dios. Qué hermoso es que Dios lo llame y recibir sus mandatos. Pero es más bello que se diga lo que se dijo de Noé en el versículo 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Luego en el capítulo 7, versos 2 al 4, Dios le da otra orden y le dice, leámoslo por favor, Génesis 7, del 2 al 4. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y encontramos nuevamente en el versículo 5 la expresión que nos muestra la fe de Noé, que hizo conforme a todo lo que le mandó. ¿La ven? También está en sus Biblias. Ahí ha estado siempre. No solo creyó y dijo esto va a pasar, sino obedeció el mandato de Dios. Noé es mencionado en el capítulo 11 de Hebreos como un hombre de fe, no solo porque estaba convencido de que el diluvio vendría, sino porque su fe fue probada por medio de su obediencia. ¿Qué le duele a muchos esta última expresión? La obediencia como una prueba de la verdadera fe, de la genuina fe, de la convicción que cree en Dios totalmente. Noé hizo el arca y este acto de obediencia estoy seguro que costó mucho trabajo y mucha plata, hermanos. Hacer esa arca era difícil. Esto para usar una expresión más contemporánea. Noé tomó de todos los animales como Dios le mandó y de las aves también, tantas parejas según correspondía. Es indiscutible, amados hermanos, que lo que Dios le pidió o le ordenó o le mandó a Noé fue algo muy complicado y de mucho trabajo. Pero muy complicado, hermano. Pero Noé lo hizo sin dudar. Porque él sabía y había creído en la palabra de Dios. Sabía que el éxito en esta labor era una garantía, porque estaba obedeciendo a la voz soberana del Dios vivo y verdadero, que cumple su palabra y que no miente. Oremos a Dios, hermanos, pidámoselo para que nos revista de esta fe como la que tenía Noé, para que podamos crecer en fe, para que le creamos y para que seamos obedientes a su palabra. ¿Se imaginan a la mayor autoridad de la empresa u organización donde trabajan y que se les acerque y les diga, en mi caso, Oliver, necesito que venga mañana lunes a las 7 de la mañana para que me ayude en un trabajo especial? Tráigase 2 cuadernos de espiral nuevos y marcadores de pizarra de color rojo, negro y azul, verde también, por favor. ¿Cómo creen que sería nuestra reacción? ¿Qué pasaría el lunes por la mañana?
Iríamos de mala gana a las 7 de la mañana, o no iríamos, o iríamos alegres y con mucho ánimo y con muchas expectativas y con los cuadernos nuevos y con los marcadores y antes de las 7 llenos de ánimo. ¿Y qué pasará? Me tomaron en cuenta, qué lindo. Seguramente haríamos todo lo que nuestros patronos nos exigieran y nos deleitaríamos así. También es bueno que identifiquen cómo reaccionan cuando Dios les está pidiendo algo. El creador del universo, el dador de la vida, el todopoderoso Dios, nos da una orden y tenemos 1000 excusas para no obedecer. Queremos manejar nosotros la agenda de Dios. Qué peligro es obedecer antes a los hombres que obedecer a Dios. No caigan en ese error, hermano, porque lo van a pagar con creces. Amados hermanos, le guste o no le guste a muchos, la medida de nuestra fe, de algún modo, es la obediencia a la palabra de Dios. Si Dios te ordena que dejes el pecado y que te arrepientas, no dudes en hacerlo. Si Dios te pide que escudriñes las escrituras, no dudes en hacerlo. Si Dios te manda que prediques su palabra, no titubees en hacerlo. Si Dios nos ordena dejar ciertos hábitos y costumbres que están corrompiendo nuestra vida o influyendo mal a otros, no vacilemos en hacerlo. Seamos como Noé, con una fe sincera y verdadera que obedece la voz de Dios sin ningún cuestionamiento. Si Dios le dice que vaya al África, vaya, hermano, de aquí le vamos a dar una bendición. Si Dios le dice que tire la red de otro lado, como Jesús le dijo al discípulo, hágalo, hermano, aunque usted piense que las cosas no van a suceder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios es veraz, es una realidad, es infalible. En tercer lugar, quiero que notemos, en un estudio profundo, más indagado de la vida de Noé, miraremos que Noé anunció la palabra de Dios. La creyó, la obedeció y la anunció. Noé creyó íntimamente cada palabra que Dios le reveló. Obedeció a Dios en cada detalle que le exigió. Su fe fue manifestada por estas cosas, pero también fue notoria esa fe porque anunció la palabra de Dios. Mientras él hacía el arca, Noé, él también anunciaba el diluvio. Mientras trabajaba, anunciaba lo que venía. ¿Cuántas veces se habrán burlado de él mientras cepillaba la madera de gofer y explicaba la razón de la gran arca? ¿Cuántas veces se mofaron de él mientras calafateaba con brea el arca por dentro y fuera y les decía, tú también puedes ir, arrepiéntete y serás salvo de la ira venidera? ¿Cuántos desprecios habrá recibido cuando tomaba 1 o 7 parejas de animales y les explicaba a la gente para qué era esto? Que era para conservar la tierra, porque sería cubierta por las aguas y que todo ser viviente perecería. ¿Cuántos se habrán burlado de él? ¿Cuánto desprecio? Porque al final del día, solo los que estuvieran en el arca iban a sobrevivir. Día tras día Noé anunciaba la palabra de Dios, esa que Dios mismo le había revelado. ¿Saben por qué lo hacía? Lo hacía por fe. Y nosotros, hermanos, los presentes aquí,
estamos anunciando la palabra de Dios. Es nuestra fe tan firme que anunciamos la segunda venida de Cristo. Creemos con tal convicción que la anunciamos. Estamos proclamando a Cristo como el Salvador del mundo. Estamos predicando la muerte y resurrección de Jesucristo. Estamos llevando el mensaje divino de la cruz a los perdidos. Estamos anunciando que Cristo regresará imponente en toda su gloria. Necesitamos abrir nuestra boca con más frecuencia para predicar a Cristo, porque Él es la única solución para la vida inmoral de esta generación. Debemos de persuadir a los impíos al arrepentimiento, sabiendo que solo Dios puede hacer esa obra regenerativa en sus almas. Pero debemos enfrentarlos, confrontarlos con la palabra y anunciarles que no es necesario que vayan al infierno, porque Cristo subió a una cruz y pagó por todos los pecados, ofrece perdón y eterna salvación. Hoy el mundo está como en los tiempos de Noé, depravado, corrupto, infecto de pecado y maldad. Los seres humanos han perdido el temor a Dios y corren como grandes atletas hacia las profundidades del infierno. Es en estos tiempos que tienen que levantarse nuevos Noé, los hijos de Dios, los creyentes, aquellos que se llaman cristianos, y deben de creerle a Dios, obedecer a Dios y anunciar su glorioso evangelio, su venida. Jesucristo citó a Noé allá en Mateo 24, vayan conmigo si quieren. Mencionó su nombre, pues, del 35 al 39, Mateo 24. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Está hablando de su venida. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesucristo vendrá. Claro que sí, cada día anhelamos más este momento. Él vendrá, pues Él lo prometió. Y cuando Él venga será como en los días de Noé. Jehová hizo un pacto con Noé, que no volvería a destruir la tierra con agua. Y no será así como Dios dé fin a esta tierra. Pero esta tierra un día finalizará. Las profecías están dadas y son palabra de Dios. Un día este mundo acabará. El carbón y el azufre del infierno arden y están listos para los insensatos. Pero también la morada celestial ya tiene el rótulo de bienvenida para todos los que tenemos una fe sincera en Dios y hemos creído en Jesucristo. Sí, que se burlen de nosotros, que nos desprecien, mientras demostramos nuestra fe, anunciando su venida y predicando su palabra. En cuarto lugar, también quiero que notemos que Noé confió en la intervención milagrosa de Dios. Este es el último punto, hermano. La fe en Dios que tuvo Noé es innegable. Y uno de los componentes de la fe más maravillosos
cuando Noé entiende que hay cosas que él no puede hacer. Dios le ordenó ciertas cosas, pero para que todo tenga éxito, hay cosas que él no puede hacer para que la humanidad y los animales se salven. Noé construyó el arca como Dios le dijo. Tomó los animales como Dios le dijo. Pero él estaba seguro que había ciertas cosas milagrosas, divinas, que él no podía hacer. Que era Dios que tenía que hacerlas para que estuvieran seguras. Y porque solo él podía, una de ellas era cerrar el arca. Capítulo 7 de Génesis. Versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Posiblemente Noé, cuando oraba y alababa a Dios, le decía: Señor, ya estamos todos en el arca. Y creo en tu palabra, yo sé que la tormenta ya va a empezar. Por favor, cierra la puerta del arca, porque solo tú lo puedes hacer. Sí, hermano, usted puede hacer muchas cosas, pero hay cosas que solo Dios puede hacer. Y en la fe ese componente está ahí. Desde el inicio, cuando él construía el arca, él sabía que no iba a poder cerrarla. Necesitaba la intervención de Dios. Otra cosa milagrosa que pasó ahí es la convivencia entre algunas especies de animales. Y me pregunto, ¿será que el venado usaba como almohada la panza del tigre? No lo sé. Pero divinamente todas las especies que entraron en el arca siguieron con vida cuando se abrió la puerta del arca. Para volver a florecer y fructificar, Dios lo mantuvo así. Esa intervención de Dios, una fe que no espera la intervención divina de Dios, no es fe, hermanos. Nosotros los creyentes tenemos que tener fe en Dios en medio de los diluvios más grandes que estemos experimentando. Confiemos en la intervención divina y milagrosa del Rey de Reyes, porque su mano está ahí, operando para su gloria siempre. Ahora, ¿saben qué hizo Noé? Al ver culminada la promesa de Dios, luego de los 40 días de lluvia torrencial, cuando fue destruido todo ser que vivía en la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y que fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban con él. ¿Saben qué hizo? Después de que el arca reposó sobre los montes Ararat, leámoslo. Génesis 8, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó todo animal limpio y toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo de su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Noé adoró a Dios, porque reconoció su mano salvadora y poderosa en medio de su vida y de toda la humanidad y de todas las especies animales. Que nada, reconoció que nada se hubiese hecho si no hubiese sido el designio divino
del Rey de Reyes y Señor de Señores, del soberano Dios, moviendo sus hilos para su gloria. Concluyamos aquí, hermano. Luego de conocer varios elementos de la fe expuestos mediante las Sagradas Escrituras, tomando como ejemplo a uno de esos hombres de fe, a Noé, citado en Hebreos 11, quiero persuadirles a los que aún no han abierto su corazón al Evangelio de Cristo, a los que aún no han tenido la fe en Cristo y no se han arrepentido de sus pecados, para que lo hagan hoy, para que dejen que el mover del Espíritu Santo obre en sus vidas. Arrepiéntanse de sus pecados y dejen de caminar a la maldición eterna. Vean a la cruz y póstrense ante el Dios Salvador y caminen a la bendición eterna, a las moradas eternas. Confío en que el Espíritu Santo, en su sagrada y soberana voluntad, les convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Pero hoy, en el nombre del Señor y como ministro del Evangelio, como anunciante de la palabra, les exhorto a que crean en Cristo, a que sean obedientes al llamado de Dios a una nueva vida, que permitan que los ángeles anoten su nombre en el libro de la vida. Y que luego le revelen al mundo la verdad que hoy encontraron y que confíen en el milagro poderoso del Dios vivo y verdadero que hará de ustedes una nueva criatura. Hay alguien entre nosotros que cree y se arrepiente de todo su corazón para proceder en los próximos semanas o meses a ir a las aguas bautismales en obediencia al mandato de Dios. Hay alguien aquí sentado, sentada, que entrega su vida a Cristo hoy. Expréselo de alguna manera. Si el milagro divino ha sucedido en usted, levante su mano con alegría, póngase de pie con algarabía. Aquí le vamos a enseñar el glorioso evangelio. Bendito Dios y Padre, gracias por tu bendita palabra. Haz tu obra salvadora en medio de nosotros, Señor. Muéstranos tu gloria, trayendo convicción de pecado y llevando al arrepentimiento y a la fe a los que no son tuyos aún, a los que no se han entregado, a los que no han creído, para que crean y procedan pronto a ir a las aguas bautismales. Gracias por hombres como Noé, porque a través de este tú nos das grandes lecciones. Santifícanos con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.